¿Cuál es la verdad acerca de los seres reptilianos que controlan el mundo? ¿Sabías que, de acuerdo con el portal de Internet The Atlantic, el 4% de la población en Estados Unidos cree en que su país es controlado por reptilianos, seres que tienen la facilidad de transformarse de humanos a lagartos, y viceversa? Ese porcentaje equivale a más de 12 millones de personas, lo que sería el equivalente a juntar la población total de los estados mexicanos de Jalisco y Michoacán. Eso es nada más en Estados Unidos. Imagínate en el resto del mundo. ¿A cuántos millones ascenderá el total? Pero ¿dónde nace semejante teoría? ¿Cuál es su origen? Antes de embarcarnos en esta aventura, hay algunos detalles que quiero comentar. Hace ya algunos años estaba viendo un documental de nombre Through the Wormhole, con Martin Freeman, acerca del espacio, galaxias y demás. Paul Davies, un físico oriundo de Inglaterra, participa en dicho documental, específicamente en la temporada 1, capítulo 6, con título Are We Alone? Viendo ese capítulo, descubro que a Paul Davies le cambian los ojos de reptil a humano. Eso pasó en un documental de corte científico. Y no entiendo por qué los editores lo hicieron de tal manera. No es una edición posterior y luego que alguien lo subió a YouTube. No es así. Porque yo tengo el original y yo lo vi ahí. Veamos dicha escena. We don't have proof that we share the universe with other intelligent species, but many scientists believe that they are out there, proof or not. Perhaps extraterrestrials are watching us right now. And maybe that's not surprising. SETI really is a needle in a haystack search without any guarantee that there's a needle out there. Professor Paul Davies is a physicist and a SETI affiliate, but he's something of a heretic within the group. The traditional approach to SETI is to... Esto de los seres reptilianos es una reverenda mentira, como vamos a ver más adelante. Lo que me intriga es por qué los editores hicieron ese detalle de los ojos y por qué Paul Davies se presta a ello. En el año 2020, una persona de nombre Anthony Quinn Warner llevó a cabo un atentado con una bomba en Nashville, Estados Unidos. Oficiales que investigaron el caso llegaron a la conclusión de que este sujeto había hecho declaraciones de que políticos de alto mando y figuras de Hollywood son lagartos o reptilianos de origen extraterrestre que se están apoderando de la sociedad americana. Antes de entrar a observar las tres fuentes que han creado esta teoría de los lagartos, es necesario hablar de la persona más preparada en cuestiones de traducir las tablillas de arcilla. Profesor Irving Finkel es la máxima autoridad como filólogo y asiriólogo de origen británico. Es actualmente el guarda asistente de las antiguas escrituras mesopotámicas, idiomas y culturas en el Departamento del Cercano Oriente del Museo Británico, donde se especializa en inscripciones cuneiformes sobre tablilla de arcilla de la antigua Mesopotamia. En ninguno de sus trabajos menciona reptiles y lagartos que se apoderan del mundo. Puedes encontrar videos de él en YouTube hablando de diferentes temas, entre ellos Noé, su arca y el diluvio. El primer registro que se tiene acerca de los hombres lagartos se lo debemos a George Warren Shufelt, ingeniero y excavador cazatesoros que ganó cierta notoriedad por su búsqueda de una ciudad subterránea y un supuesto tesoro bajo el suelo de Los Ángeles, California. Sus sospechas se basaban en un mapa antiguo y una supuesta máquina de rayos X que había localizado dicho tesoro. Este sujeto consiguió un permiso por las autoridades locales para desenterrar el supuesto tesoro. Dichas autoridades vieron la posibilidad de que con dicho tesoro pudieran financiar trabajos en la ciudad debido a la crisis económica causada por la depresión. Tras excavar por más de 2 semanas con 15 metros de profundidad y no haber encontrado nada, la comunidad, incluyendo al periódico Los Angeles Times, empezaron a bromear el intento fallido de encontrar enorme tesoro. El 27 de marzo de 1933 expiró el permiso y no se volvió a saber del famoso cazatesoros. Pero para sorpresa de todos, el cazatesoros regresó al año siguiente, 1934,
pidiendo otro permiso a las autoridades, pero esta vez en busca de una ciudad subterránea, que por desgracia embarró a los Hopi con sus patrañas diciendo que el pequeño Hoja Verde, jefe de los Hopi, le había contado que debajo del suelo había una ciudad con 3000 años de antigüedad edificada por un pueblo nativo americano conocido como el Pueblo del Lagarto. Y aunque usted no lo crea, obtuvo un segundo permiso. Se crea una gran noticia por todos Los Ángeles que hasta en el periódico sale la noticia, en busca de la ciudad habitada por los lagartos. Y como es de esperarse, según cuentan, llegó la excavación hasta los 106 metros de profundidad no encontrando nada. Y el entonces famoso cazatesoros George Warren Shufelt desaparece del mapa. No sin saber nada de él hasta su muerte en 1957. Ahora pasemos a ver a los dos principales charlatanes que han dado tremenda popularidad a esta falacia de los seres reptilianos que vienen de otro planeta, se disfrazan de humanos y toman el control político y militar de los gobiernos, principalmente las grandes potencias como Estados Unidos, Zecharia Sitchin y David Icke. Empecemos por Zecharia Sitchin. Fue licenciado en Economía sin ningún estudio alguno en Filología o Serología, como si lo tiene Irving Finkel. Como podemos ver, Zecharia Sitchin no tenía ninguna habilidad profesional para interpretar las tablillas de arcilla. Sin embargo, a pesar de dichas limitaciones, según se cree, se aventó una serie de libros. Uno de los primeros se le conoce como el 12º planeta. Un detalle súper importante de este nuestro primer charlatán llamado Zecharia Sitchin es que este individuo fue nada más y nada menos que un oficial de inteligencia del Mossad israelí, que viene siendo algo parecido a la CIA de los Estados Unidos. A grandes rasgos, la teoría Anunnaki de Zecharia Sitchin se basa en su interpretación de los textos cuneiformes sumerios y otros textos antiguos. Sitchin sostiene que los Anunnaki eran seres extraterrestres procedentes del planeta Nibiru, que orbita el Sol cada 3600 años, llegando a la Tierra hace unos 450.000 años para explotar sus recursos naturales, especialmente el oro. Los Anunnaki crearon a la humanidad mediante ingeniería genética, mezclando su ADN con el de los homínidos terrestres para crear esclavos que trabajaran en las minas. Fundaron civilizaciones como Sumeria, Egipto y Mesopotamia, y se presentaron como dioses a los humanos. Los Anunnaki se pelearon entre sí y con los humanos, lo que llevó a la destrucción de ciudades y civilizaciones. Los Anunnaki abandonaron la Tierra hace unos 4000 años, pero prometieron regresar. Ahora veamos qué opinan diferentes investigadores del trabajo de Zecharia Sitchin. Roger W. Westcott, profesor de Antropología y Lingüística en la Universidad Drew, criticó duramente el trabajo de Zecharia Sitchin. Westcott cuestiona la interpretación que Sitchin hace de los textos cuneiformes sumerios y acusa a Sitchin de 1. Falta de rigor lingüístico. Sitchin no tiene una comprensión profunda de la lengua sumeria y comete errores en su interpretación. 2. Lecturas selectivas. Sitchin selecciona y manipula los textos para apoyar su teoría, ignorando contradicciones y contextos. 3. Falta de evidencia científica. Westcott critica la falta de evidencia científica que respalde la existencia de Nibiru. Jonathan Gray, un investigador y autor independiente, también ha criticado las teorías de Zecharia Sitchin. Gray argumenta que Sitchin tergiversa la evidencia arqueológica y lingüística, hace interpretaciones forzadas y selectivas de los textos antiguos, ignora la contextología y la historia cultural de los pueblos antiguos. Jonathan Gray, al momento de hacer su propia investigación y darse cuenta de tanta mentira, le pregunta a Sitchin en qué parte estaba la evidencia de sus dichos, a lo que Sitchin contestó que estaban en sus libros no haciendo referencia a alguna tablilla. Michael S. Heiser fue un erudito en el Antiguo Testamento y autor cristiano estadounidense con formación en historia antigua, lenguas semíticas y la Biblia hebrea de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Wisconsin-Madison. Su experiencia y su trabajo se centraron en la naturaleza del reino espiritual en la Biblia y en cuestiones espirituales en general, y escribió más de 10 libros sobre estos temas desde 2010. Michael, en el 2001, tiene contacto por primera vez con las teorías de Zecharia
y ese mismo año le manda una carta con el objetivo de investigar y profundizar, sin la intención de confrontar. Carta que nunca tuvo respuesta. En el año 2011, la misma carta la mandó a los seguidores de Zequiara, los famosos antiguos astronautas. That I don't believe that Zecharia Sitchin really could read and do work in any ancient languages. And I'm actually serious about that. And some have sort of pushed back on me and said, well, Mike Sitchin was Jewish, and so he must have known Hebrew. Well, I don't know that he spoke Hebrew or not, but let's just give him the benefit of that doubt. He was a Hebrew reader, again, modern Hebrew. You would think that that translates into something important, but it really doesn't. Let me illustrate. Your children, let's say maybe 5 years old or beyond, they could read English. They could read the Bible in translation. They are sight readers of English. But here's the question. Does that make them interpreters? Does that make them analysts of what they're reading? This is what ancient text scholars do. You have to study things like grammar and genre to figure out what in the world a writer was saying. How did the writer intend to be understood? That takes analytical skills, and specifically skills in linguistics and philology and lots of other areas that ancient text people like me do. I don't believe that Sitchin could do any of that, and I illustrated it with Elohim. He makes fundamental misunderstandings of Elohim part of his work. That's either irresponsible or it shows some incompetence in that area. I actually think that that carries over to the ancient language area that Sitchin is most known for, and that is, again, allegedly, his expertise in Sumerian and Akkadian, one of the languages of ancient Mesopotamia. Now, specifically, Sitchin claims that his translation of cuneiform tablets reveals the following, that an alien race called the Anunnaki, whose home planet was something called Nibiru, that is actually sort of a rogue planet beyond Pluto that cycles through our solar system every 3,600 years, that the Anunnaki on one of these cycles through our solar system sort of got off and went to Earth and created human beings. This is the alien mythology that Sitchin is peddling, that Ancient Aliens has sort of picked up on in a number of ways. Well, there are significant problems with that. One of them I tried to show, again, just by a simple video. If you go to my website, sitchiniswrong.com, you'll see me in one place going to a website called the Electronic Text Corpus of Sumerian Literature. This is a free website. It's run out of the University of Oxford. And the video shows me typing in the word for Anunnaki into the search engine, hitting the button, and you get back all of the places where the Anunnaki are mentioned in the Sumerian Mesopotamian tablets. All you have to do then is click each one for an English translation, and you can read it yourself. What you'll find is that the Anunnaki are never associated with Nibiru. You'll find that the Anunnaki are not residents of a specific planet. They're not space travelers. They're none of the things that Sitchin says they are. If you go to the same website, sitchiniswrong.com, and look up Nibiru, you'll find that Nibiru is not a planet beyond Saturn. There are no planets known in the cuneiform tablets. Astronomical research that the ancient Sumerians and Akkadians actually did. There is no planet beyond Saturn in those tablets, those astronomical tablets, because that was the extent of naked eye observation. So Nibiru is not a planet beyond Pluto. They didn't know of any such thing. Nibiru is actually associated with Jupiter and Mercury, and it's also called a star. Now, it can't be all three. What Nibiru actually refers to is a celestial object or an event that crosses a path with something else. That's sort of what the term means, crossing. So what Sitchin is telling people is simply not in the tablets. It's just not true. And that matters because what it tells you, it's not an issue of, oh, Mike, you just disagree with this particular translation that this brilliant man has offered us and given us the real history of the human race. No, it's not an argument about translations. What I'm saying is even more dramatic.
I'm saying that what he's claiming isn't even in the tablets. It doesn't exist. You can't find them. And I'm trying to get people to the information where they can validate and verify that what I'm saying is correct here. These ideas are not in the tablets. And so what Zecharia Sitchin has done is he has fabricated his own mythology. He is not saying things that are based on real research in the tablets. He is literally making things up. Veamos a nuestro próximo charlatán de nombre David Icke. David nació el 29 de abril de 1952 en Leicester, Inglaterra. Es un teórico de la conspiración, exfutbolista y locutor deportivo británico. Su página de Internet es visitada por más de 4 millones de personas al mes. Da conferencias alrededor del mundo. Ha escrito alrededor de 20 libros, vendiendo más de 20 millones de ellos. Y digamos que vendió cada libro a $5. Como ejemplo solamente, estamos hablando de más de 100 millones de dólares. Además, en su página vende souvenirs. En pocas palabras, hablar de reptilianos que gobiernan el mundo deja mucho dinero. Pero no siempre fue así. En un principio quiso destacar como portero de fútbol jugando para el Hereford United FC, entre otros equipos. Pero debido a un padecimiento de artritis reumatoide, tuvo que dejar el fútbol. Se supone que la artritis reumatoide es degenerativa, y como vemos actualmente, a David no se le ve con ningún padecimiento reumatoide. Probablemente es otra más de sus mentiras o tuvo un excelente tratamiento. Ante el fracaso deportivo, en 1981, el señor Icke se convierte presentador deportivo para la BBC en el programa Newsnight y estuvo trabajando en televisión hasta 1990, cuando el contrato con la BBC se le terminó. Se rumora que en ese mismo año, el señor Icke visitó un vidente el cual le dijo que estaba en la Tierra con un propósito a punto de recibir mensajes del más allá, de un plano espiritual. Y en 1991 tuvo la brillante idea de proclamarse como hijo de la divinidad, todo un Cristo hijo de Dios, afirmando que el mundo sería destruido por maremotos y terremotos, cosa que nunca ocurrió. Ahora veamos una entrevista, 1991, y observen que no toca el tema reptiliano, Anunnaki o de Nibiru. Than mere ecological disaster. According to his book, The Truth Vibrations, the world as we know it is about to end. David Icke. So you're all in the turquoise, which of course is the color. Hold on, sir. Yeah, that's a good start. Fill your mouth full of sweets. Yeah. Yeah, well, see, the world is not necessarily going to end, but the Earth is going to go through a series of geological changes that are necessary to make sure it doesn't end. That's the point. Yeah. Oh, let me get the story right. The press claim that you claim to be the Son of God. Mm-hmm. Is that true? Yes, you see, the thing is that it's quite funny, really. You know, 2,000 years ago, had a guy called Jesus sat here and said these same things, you would still be laughing. It's really, really funny that we've not really moved on that much. They're laughing at you. They're not laughing with you. Fine. I didn't mean that to be hurtful. Terry. I don't want you to misinterpret it. They're not laughing in sympathy with you. No, let me say... But there are a couple of questions. First of all, why you? And secondly, if I may say so, you have confused the message by an awful lot of predictions. Mm-hmm. You've told us that there are going to be earthquakes, and some of them going to happen quite soon. Yeah. Well, two things to that. First of all, why me? Well, why anybody? I mean, people would have said to Jesus, and many other people like Jesus that have not been written into history. I mean, that was the most famous effort of this kind to wrest control of this planet from these forces. You're saying you were part of Jesus' soul
before. Precisely. You're also part of many other people's lives on the way through As history. we all have been. We've all been on this earth and incarnated into different physical bodies many times. It's called reincarnation. But the other point you bring up about the predictions. Hasta aquí nada de hombres lagarto controlando el mundo, pero hubo un momento decisivo en la vida de David Icke. Creemos que el éxito comercial de David Icke despuntó después de haber conocido a Jordan Maxwell, uno de los maestros esotéricos más exitosos y famoso de aquellos tiempos. David Icke se nutre de las enseñanzas de Maxwell y hace una mezcolanza de dichas ideas y teorías con creencias de la New Age o Nueva Era, añadiéndole los Anunnaki y Nibiru de Sitchin. Toda esa mezcolanza de ideas teniendo como base principal la creencia de que un grupo secreto de humanoides reptilianos llamada Hermandad Babilónica controlan a la humanidad. Vimos el atentado en Nashville, en Estados Unidos, y la cantidad de gente que cree en dicha teoría, pero no hay que ser tan ingenuos y creer todo lo que se cuenta, hay que tener un criterio fuerte. Si no vas a estar como el ingenuo que me aseguro de que me iba a demostrar que los reptilianos existían, y por WhatsApp me manda su prueba. Cuando me llega la imagen le pregunté, ¿y esto qué? ¿Qué significa? Me comentó que la NASA estaba llena de reptilianos y que el símbolo lo demostraba porque la imagen de color rojo representaba la lengua de una serpiente. Bueno, ¿pa' qué discutir? No podemos negar que dentro tanto espacio, tantas galaxias, debe de haber alguien por ahí, pero de eso a creer cualquier patraña y pecar de inmadurez evolutiva, eso no se nos es permitido. Bueno, espero que este video, más allá de gustarte, te sirva en tu camino. Y eso es todo por hoy. Y recuerda si Sherlock Holmes usó opio y Sigmund Freud cocaína. No les hagas caso, haz lo que el buen Benito, tómate un rico pulque. Adiós.